lenguaje configura el pensamiento. Las palabras y los términos que utilizamos día a día van construyendo poco a poco la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, resulta extremadamente interesante analizar qué términos utilizaban los antiguos egipcios para referirse a las mujeres. Entre todos estos me gustaría destacar dos: Nebet-Per y Emet. El primer término que me gustaría analizar es Emet, que se traduce como esposa o mujer. Si observamos la escritura jeroglífica y analizamos los pictogramas, veremos que este término guarda muchas similitudes con el término que empleaban los egipcios para referirse a matriz o útero. Por lo tanto, los diccionarios egipcios lo traducen indistintamente como mujer, esposa, útero y vulva. Es aquí donde observamos la función que tenían las mujeres como portadoras de vida, que no generadoras de esta, lo cual veremos más adelante. El segundo término es Nebet-Per, que se traduce como señora del hogar, que era el término con el cual eran nombradas después de casarse. Este término hace referencia a la función que tenía la mujer para gestionar correctamente el hogar. En Egipto, el matrimonio se refiere a Gemes, Gemesi, Gemesin Ire, que significa sentarse o sentarse con. En el antiguo Egipto aparecen muchas costumbres y documentos que se refieren al matrimonio. En estos textos se observa cómo aparece la independencia y la seguridad de la figura femenina. Los textos corresponden a la dinastía 22, pero también aparece que esta idea ya estaba con anterioridad. En el matrimonio, a veces se firmaba un contrato ante un posible divorcio. Este contrato no era obligatorio y tampoco era inmediato, se podía realizar durante los años de matrimonio. Cuando se firmaba el divorcio, las pesadas cargas de él las tenía en general el marido. Las principales causas solían ser el adulterio, que podía ofender a la mujer y por eso se le daba una fuerte indemnización a ella. A lo largo de la historia de Egipto aparece una orden real que dice que la mujer tiene que tener su sefer, que significa que tiene que tener una herencia. La condición para que se celebre el matrimonio es que ambas personas tienen que ser libres y antes tiene que ir el hombre a la casa de su futura esposa para hablar con el padre de ella y conseguir un acuerdo entre los dos. Si se consigue este acuerdo, la mujer va a la casa de su esposo a vivir con él. La celebración en sí consiste en que uno se pone detrás del otro y dicen estas dos palabras: te he hecho mi mujer, y luego la otra persona dice tú me has hecho tu mujer. Hay que recordar que en Egipto existe la poligamia tanto en personas civiles como en los faraones, y también que hay una mujer que va a reinar sobre la casa, siendo la mujer principal. El hogar va a ser como un símbolo del amor y de la alegría de vivir. La mujer va a tener hijos muy temprano para contentar a su marido y también ante las posibles amenazas de las personas como sirvientes que pueden ser concubinas en un futuro para el marido. Como sabemos, la religión era una pieza clave en la sociedad egipcia y precisamente por eso merece mucho la pena observarla y analizarla para entender cuál era el lugar que ocupaba la mujer en esa sociedad, ya que ésta se ve reflejada en sus creencias, en sus mitos y en sus divinidades. Comenzaré, por tanto, comentando la cosmología egipcia, en la cual se puede observar con mucha claridad la noción que tenían de fertilidad los egipcios. Atendiendo al trabajo de Almes y Roth, la fertilidad, entendida únicamente como el acto de creación en sí mismo, residía sobre el hombre. Esto lo podemos observar una vez más en el lenguaje, ya que el verbo que nosotros entendemos o utilizamos como engendrar o concebir, en lengua egipcia también significaba recibir. Por lo tanto, ellos entendían que la mujer recibía al niño ya completamente formado del hombre. Esto lo podemos observar en el himno de Akenatón a Atón, en el cual, alabando al dios como el creador de la vida, dice que ha plantado la semilla en la mujer y hecho del esperma una persona.
La idea más interesante que se extrae de la creación egipcia y de sus divinidades es, por lo tanto, este concepto de fertilidad. Desde la perspectiva actual, se ha atribuido como diosas de la fertilidad a Thor e Isis, pero también podemos encontrar dioses vinculados a la fertilidad, como pueden ser Nin u Osiris o incluso Api, que se le considera padre de todos los dioses y generador de fertilidad y fecundidad. En la iconografía de este dios podemos encontrarle representado con una figura masculina que sin embargo tiene pechos caídos de mujer. El panteón egipcio es algo bastante complejo e involucra multitud de divinidades que varían dependiendo de dónde nos encontremos. Ocurre lo mismo con el mito de la creación, cuenta con multitud de versiones. Nosotros nos referiremos al que cuenta Roth en su trabajo. En un inicio solo había una gran masa de agua primigenia sin caracterización sexual, es decir, esta masa de agua no era ni femenina ni masculina. Aquí, flotando, estaba el dios creador Atum, que expulsó de su cuerpo dos sustancias, el aire y la humedad. Estas dos sustancias están encarnadas en dos divinidades, Shu, masculina, y Tefnut, femenina. Hay varias interpretaciones acerca de cómo expulsa estas sustancias de su cuerpo, bien tosiendo, bien estornudando, pero también hay algunas versiones que dicen que es fruto de la masturbación. El propio dios Atum hace referencia a este proceso en los textos encontrados en el papiro Bremer Rin, que data del periodo tolemaico, en el cual dice: «Actué como marido con mi puño, yo copulé con mi mano». Nebetetepet es la divinización de esta mano, una figura femenina que estimula en Atum la creación de Shu y Tefnut. De estas dos divinidades nacen Mut, diosa del cielo, es decir, una divinidad femenina, y Geb, dios de la tierra, una divinidad masculina. Este es el punto en el que la mitología egipcia se diferencia considerablemente del resto de mitologías que podemos conocer. Para los egipcios, la tierra no se fertiliza con la lluvia, que es un elemento que proviene del cielo, para ellos un ente femenino, básicamente porque no llovía en Egipto, sino que son las crecidas del agua del Nilo lo que permite que se cultive la tierra. Este elemento que fertiliza la tierra proviene de la misma tierra que los egipcios concebían como masculina. Es decir, tanto la tierra como lo que permite que la tierra tenga frutos están asociados a divinidades masculinas. Entonces se plantea una nueva idea. Es la propia tierra masculina la que recibe la simiente, siendo este un papel típicamente femenino. Este hecho, unido a la semejanza de las aguas del Nilo con esas aguas primigenias, que recordemos que no eran ni femeninas ni masculinas, podría explicar esa iconografía andrógina que presentan los dioses de la fertilidad. Retomando esta idea de un dios tierra y una diosa cielo, resulta interesante analizar cómo muestran la relación entre hombres y mujeres. La típica representación del cosmos muestra a Geb, el dios de la tierra, tumbado, mientras que su mujer hermana Nut, que es la diosa del cielo, se arquea sobre él. En algunas versiones, Geb es representado con una erección, de tal manera que crea vida sin ningún tipo de contacto con su hermana mujer Nut. El papel de Nut, sin embargo, era esencial. Es su cuerpo desnudo el que estimula la erección y la creación de vida de Geb. Por lo tanto, el papel de Nut, y en general el de todas las mujeres, no es un papel pasivo. De este análisis podemos extraer una conclusión. La naturaleza de la existencia se basa en la diferenciación y distinción de los sexos, cuya ausencia caracteriza la inexistencia. Recordemos esas aguas primigenias que no eran ni femeninas ni masculinas. Como hemos visto, los roles sexuales de cada uno, hombre y mujer, están claramente diferenciados. Es decir, son distintos pero complementarios. La mujer estimula la creación de vida del hombre y por tanto tiene una importancia esencial. Esta importancia y este papel podría ser la explicación de esos roles sociales anómalos que podemos encontrar en la sociedad egipcia. En el contexto divino, la mujer aparece como la socia, la compañera y la protectora, pero también como el causante de los males. Suele aparecer alegre, pero también aparece de manera agresiva y truculenta. Pero se la considera la buena madre y también la causante de la alegría de los dioses. A veces su nombre indica madre y otras veces indica esposa, pero se la va a considerar como la madre de los dioses y también se la considera como la diosa del amor, como la gran señora del amor. Por eso los griegos la van a vincular con Afrodita.
También se la asocia con la muerte como un camino hacia la eternidad. Por eso, muchos egipcios van a pedir su protección para llegar a la vida eterna. Algunos aspectos que va a tener esta diosa en algunos mitos son la vaca dorada, el hogar de Horus o la casa de Horus, la leona furiosa, también el ojo de Sol, que es el ojo de Re, y también la gata Baster, que es patrona de la familia y protectora del hogar. Su representación va a ser con cuerpo de mujer, con una cornamenta de vaca y disco solar, pero a veces se la ve reflejada como una vaca. Se la va a considerar como la compañera admirable de su esposo y hermano Osiris, y también como la protectora de él y de su hijo. También se le va a considerar como diosa de los dioses, como la diosa del más allá. En su representación va a aparecer como una mujer y con un trono en su cabeza. A Isis se la va a considerar como la maga por excelencia por resucitar a su hermano y esposo Osiris. Según Manique, Isis va a adoptar una postura masculina poniéndose encima de su esposo, siendo esto algo poco frecuente en la mentalidad egipcia. La diosa Mat es un símbolo de equilibrio o de armonía en el cosmos, también de justicia y legitimidad ante cualquier acción. Su iconografía va a ser una mujer llevando un tocado con una pluma de avestruz. También a veces va a aparecer como una mujer alada. A lo largo de la historia del Antiguo Egipto, la mujer llegará a tener puestos de mucha influencia y poder. Incluso llegará al puesto máximo religioso y político como faraona. La gran esposa real tendrá un papel especialmente importante. Era la encargada de traer al mundo al heredero al trono, es decir, la encargada de la transmisión de la esencia divina que emana de la figura del faraón. Debido a esta importancia, la transmisión de la sangre divina dará pie a prácticas como la del incesto real, que se dará tanto entre hermanos y hermanas como entre padres e hijas. La gran esposa llevará a cabo una gran actividad tanto en el templo como en el palacio. Esta será complementaria a la del faraón, igual en importancia. Estas mujeres actuarán como regentes en muchas ocasiones, influyendo por tanto en el heredero. Un ejemplo de esto será la reina Anhotep. También podrán influir en el faraón. El ejemplo más conocido es la reina Nefertiti, fiel colaboradora y esposa de Amenofis IV, el cual la nombrará reina faraón a su lado con el nombre de Nefer-Neferuatón. También podremos ver en muchas representaciones cómo Nefertiti aparece en igualdad de condiciones a su marido. El mundo antiguo Egipto será una de las pocas civilizaciones donde una mujer podrá llegar a detentar el puesto de máximo poder como faraona. Para entender este hecho, tendremos que asimilar que el papel de la mujer era muy importante, pero no era el mismo papel que el del hombre, y lo que hacía era que complementaba a este. Manetón dirá que desde la segunda dinastía se confirmaba el derecho de la mujer a subir al trono. Las faraonas tomarán toda la simbología masculina. Las faraonas más conocidas son Neferusobek, Hatshepsut, que es de la que tenemos más conocimiento, y Tauset. Posiblemente otras faraonas fueron Nitocris y Nefertiti. También hay que mencionar a las faraonas de época ptolemaica, pero hay que tener en cuenta que estas nada tenían que ver con las faraonas egipcias. Además eran de origen helénico. La más conocida de estas fue Cleopatra. La mujer egipcia llegará a tener también mucha importancia en el cuerpo sacerdotal. Un ejemplo de esto será Neshonsu, que llegará a tener el título de jefa de las concubinas de Amón o profeta fémina de Amón. Con todo esto podemos observar que la mujer en relación con el poder estaba mejor que en otras civilizaciones antiguas. No obstante, para legitimar su poder como faraonas, debían adoptar rasgos masculinos, como se observa en el arte. También cabe mencionar la visión que dan ciertos expertos sobre el tema. Hay quien dice que el papel de la gran esposa real les colocaba en una posición tan influyente que no tenían la necesidad de ser faraonas.
Como acabamos de ver, la educación en Egipto tenía no un mero componente o aspecto ideológico, sino una base eminentemente ideológica como pilar de la sociedad. La primera etapa de la vida de la mujer egipcia transcurría desde su nacimiento hasta los 4 años. Durante este periodo continuaba siendo amamantada con la leche de su madre o nodriza y tenía una notable importancia tanto el medio como su íntima relación con él. Me refiero con esto a la gran cantidad de tiempo que se pasaba con animales o también a diversos ejercicios físicos que se practicaban, tales como acrobacias o carreras. Es a partir de los 4 años cuando la educación se jerarquiza según el sexo y los recursos. En el caso de las familias que no pertenecían a familias nobles, su educación quedaba circunscrita al hogar y a lo básico: cómo manejar el hogar como Nebetper, cómo comportarse y demás enseñanzas vinculadas a lo doméstico y a lo rutinario. En muchos casos aprendían a cantar y bailar para poder servir posteriormente en el palacio o en el templo. En cualquier caso, a las escuelas solo acudían los varones. Las mujeres quedaban así segregadas de la educación, salvo en situaciones puntuales que veremos a continuación. En el caso de las familias que se lo pudieran permitir, las mujeres eran admitidas y formadas generalmente en el grado de escriba o ses. Se iniciaban así en la complejidad de la escritura jeroglífica, la demótica popular y la hierática o religiosa, aprendiendo mediante el silabario y utilizando óstracas, que eran unas placas de piedra caliza cuadriculadas. En los estudios técnicos superiores, a los que se accedía posteriormente, se aprendía también leyes, historia o matemáticas. Como ejemplo de esto podemos ver la tumba de Irterau en Asasif, mujer que vivió en tiempos de Psamético I, y en la que figura en una inscripción ostentando el cargo de escriba. Además, no podemos creer que las divinas adoratrices de Amón, por poner un caso, fuesen analfabetas, lo que en Egipto equivalía a la esclavitud. Es decir, la educación podría ser exclusiva, pero no ajena a las mujeres. La sociedad egipcia ofrecía a las mujeres el acceso a profesiones normalmente desempeñadas por hombres. Sin embargo, esto dependía mucho del nivel socioeconómico de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres pobres, sobre todo lo que hacían era participar en la recolección del lino, la elaboración del pan, y la cerveza o perfumes. En la mayoría de los casos, sin embargo, las mujeres tienen el papel del Nebet Per, es decir, señor de la casa, porque gestionaban la administración de su propio hogar. También pueden llevar a cabo la gestión de su propio negocio o el de su marido. Sin embargo, con la militarización de la sociedad, esa modernidad de la sociedad egipcia hizo que el papel de señor de la casa fuera el único que tuvieron las mujeres asignado. Las profesiones que desempeñaban las mujeres en el antiguo Egipto eran varias. Podían ser, por ejemplo, escribas, que estaba reservada a las que habían tenido una educación en escuelas o con un tutor privado. Y, de hecho, hay una diosa, la diosa César, que era la anfitriona, la patrona de las escribas, de los escribas, y a la que se ve en el acto mismo de escribir, la única representación de una mujer escribiendo. Había, sin embargo, una profesión que era únicamente para las mujeres. Esta es la de las plañideras, conocidas como cantoras de la diosa Hathor. Ellas iban a los entierros y a los funerales y su presencia, llorando y mesándose los cabellos, honraba al muerto y le daba estatus. Las artistas también eran otro de los campos. Podían ser danzarinas, acróbatas, cantoras y músicas. De hecho, tenemos aquí esta representación de Iti y Ekenu, dos de las primeras músicas que se conocen de toda la historia. Fueron tan importantes que apareció en una tumba de un prohombre. Entre los médicos también estaban mujeres. De hecho, hubo más de 100 mujeres a lo largo de toda la historia de Egipto que se desempeñaron en la medicina. Una de las más famosas fue Pereset, a la que se conocía como supervisora de las mujeres médico, tal y como apareció en su tumba. Eso nos hace pensar que había todo un cuerpo de mujeres dedicado a la ciencia y a la medicina, por ejemplo, como nodrizas. Sin embargo, en el campo de la medicina, la más importante fue Meriptah. Es la primera mujer nombrada con su nombre en toda la historia de la medicina y también de la ciencia. Por último, había otras profesiones, varias, como hemos dicho, como peluqueras, como intendentes del taller de peluca real, y también funcionarias. Hubo varias mujeres que se dedicaron a la administración. Entre ellas tenemos la Visir Nemet, que fue el alto cargo más alto que pudo desempeñar una mujer que se haya conocido. Sin embargo, se cree que fue su marido el que ostentaba el poder real. Egipto fue durante la antigüedad el único país que dotó a las mujeres de un estado legal igual al de los hombres. Esto, por ejemplo, se refleja en el canto de la diosa Isis, que dice: eres la dueña de la tierra, tú me has dado un poder como todas las mujeres igual al de los hombres.
Las mujeres egipcias no estaban sometidas a ninguna tutela por parte del padre ni del marido. Eso quiere decir, por ejemplo, que pueden hacer contratos, tener sus propios bienes e incluso también su propio patrimonio. Es decir, pueden gestionar sus bienes y tienen una total independencia jurídica. Eso se veía en el caso conocido del Tenu, que demandó a su padre porque benefició a su mujer en detrimento de sus propios hijos. También podían tener un amplio derecho sobre su herencia, incluso la adquirida antes de casarse. De hecho, tenían una potestad idéntica a la de los hombres. Un caso conocido, muy llamativo, es el de Naunacte, que desheredó a 3 de sus hijos en favor de una hija suya. En su testamento dejó dicho que a quien no había ayudado en su vejez no iba a tener ninguna piedad, ni iba a darle nada. En cuanto a los delitos, tanto los hombres como las mujeres eran tratados y maltratados de igual manera. Sin embargo, se entiende que los hombres eran tratados peor. La civilización del Antiguo Egipto será una de las pocas civilizaciones antiguas donde la mujer podrá alcanzar el puesto máximo político y religioso. Pese a todo, estas mujeres no lo tendrán nada fácil. Además, las reinas llegarán a tener mucha influencia política en el faraón. Los egipcios toman como referencia las relaciones que tienen sus dioses como un equilibrio de sexos. En el ámbito del hogar, la mujer va a buscar complacer al marido y también será la buena gestora. A pesar de que eran los varones los que accedieron a la escuela, como ha quedado atestiguado, ciertas mujeres de la élite sí supieron leer y escribir, e incluso componer poemas, en particular poesía amorosa. Los roles de la mujer egipcia fueron, a lo largo de su vida, diversos y complementarios a los del hombre. Muestra de ello, aparte del acceso a las profesiones, es que la responsabilidad de la fertilidad no recaía sobre ellas, sino que se esperaba que tuvieran un papel sexual agresivo que incitara a sus parejas tentándolas en la procreación de vida. Este patrón, contrario al estereotipo normal vigente en Occidente, le quita a la mujer un valioso poder que parece tener en nuestra cultura, la habilidad para crear vida. Sin embargo, esta atribución de la fertilidad al hombre podría de hecho explicar la inusual autonomía que, como hemos visto, tienen las mujeres en la cultura egipcia. El hecho de que no sean las responsables del resultado de la relación sexual hace que tampoco se las vea como portadoras de culpa. Es decir, no hay ni una Eva ni una Pandora en la cultura egipcia. Visto desde nuestra perspectiva, vincular a la mujer con la fertilidad quizás hable menos del poder femenino y más de la pasividad y la vergüenza que, como hemos visto, no están en la cultura egipcia.